Sí, muy bien, jóvenes. Muy buenos días con todos. Por favor, vamos a comenzar encendiendo las cámaras para comenzar este día. Buenos Hoy días. vamos a completar el tema que empezamos a analizar la semana pasada y que se trataba de la filosofía latinoamericana en una comparación con la filosofía occidental. Entonces hoy vamos a continuar con este tema, a ver si lo podemos ya culminar. Listo, vamos a comenzar por la asistencia. Por favor, enciendan la cámara, los que faltan. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Gabriela, ¿no? Buenos días. ¿Quién se conecta como Andrés Alarcón? Andrés Alarcón. No. Ah, ya, ok. Bien, jóvenes, entonces atención a la lista, por favor. Comenzamos con Shaila Augusto, Presente. Alberto, Presente. Daniel, Presente. Leslie, Presente. Valeria, Presente. Juliana, Presente. Kevin Cabrera, Presente. listo, María Belén, listo, Sebastián Castillo, Presente. Mauro, Presente, profe. listo, Gabriel, su cámara, Mauro, Presente. Gabriel Córdoba, Profe, es que no estoy en mi casa y el internet está muy mal, profe. ok, Gabriel Córdoba, ¿está o no? Bueno, al parecer ha faltado, ¿no? Me avisan si está, porque no, al menos no lo escucho ni tampoco hay nada en el chat. Gabriel Córdoba faltó. Gabriel Cedeño sí está, ¿no? Valesca Domínguez. Valesca Domínguez. Gabriel Farías. Presente. Darío Figueroa. Renato. Presente. Cristina Guzmán. Presente. Simon. Presente. Rocío. Rocío. Ha faltado. Catherine. Presente, profesor. Listo. Johnny Lojano. Presente. Nick Loyola. Presente, profe. Ryan Lucero. Presente. Jesús. Presente. Valesca Molina. Valesca Molina. Presente. Ya listo. Verónica Molina. Presente. Ok. Adrián Mosquera. Moncada, profe, se saltó. Ah, sí, perdón. Christopher Moncada, presente. Presente. Ya, Mosquera presente, profesor. ya listo. Derian Orellana. Derian Orellana. Ha faltado. Abraham Naulam. Abraham.
José Ortiz. Presente, profe. María Teresa, ¿listo? Presente. Ok, Cristian Pinta. Presente. Dani Pilco. Fabricio Quimín. Presente, profe. Ok, Estefano Sesmen. Presente, profe. Listo. Jan Suárez. Ya prendo la cámara, profe. Espérame un ratito, por favor. Ya, ok. A ver, seguimos con... Jan Suárez está presente. No, ¿verdad? Vamos con Jeremy Vera. Presente, profe. Ok. Liam. Presente. Ok. Gabriela. Presente. Listo. Y Mayerlin. Presente. Ok. Profe Córdoba. Entré tarde, profe. Ah, ya, listo. Ok, vamos a volver. Ya, voy a mencionarlos nuevamente. Me dicen presente. A ver. Ingresó Gabriel Córdoba, sí, listo. Ingresó Valesca Domínguez, Clay Figueroa, Rocío Lino, Derian Orellana, Abraham Naula. Presente, profe. ¿Quién? Lino, presente. Ah, ya, ok, listo. A ver, veamos. Ingresó Abraham Naula, Derian Orellana, Dani Pilco, Ian Suárez. Sí, profesor. Sí. Ah, ya, listo. Joven Pilco, presente. Ian Suárez. No, ¿verdad? Bueno, se está uniendo recién. Ok, muy bien, jóvenes. Vamos a continuar. Vamos a tratar de recordar el tema de la semana pasada para enlazarlo con el de hoy, ya que hoy vamos a ver la segunda parte de este tema. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de qué hablamos la semana pasada? ¿Cuál fue el tema? Y más o menos, ¿de qué trataba? A ver. A ver, ¿quién se acuerda de qué trataba? A ver. Sobre la filosofía en Latinoamérica. Correcto, muy bien. Ese fue el tema justamente. Filosofía en Latinoamérica. ¿Y si existe o no existe la filosofía en Latinoamérica? ¿O existió desde antes? Sí existe. Correcto. Claro que sí, sí existe, porque los latinoamericanos también somos capaces de pensar. Tenemos inteligencia, podemos pensar, así que es posible la filosofía latinoamericana. Nuestros antepasados también tuvieron su propia filosofía de vida, una filosofía ancestral y una filosofía realmente muy arraigada en el cuidado de la naturaleza. De hecho, a la tierra siempre le llamaron madre, a la tierra le llamaron mamá y por tanto, pues ellos siempre buscaron la manera de cuidarla. Eso es muy importante. Bueno, hoy vamos a analizar también una parte del discurso de David Choquehuanca. ¿Quién es él? Me van a decir. Bueno, él es actualmente el vicepresidente de Bolivia. Es de una de las nacionalidades indígenas de este país. Y él nos va a explicar muchas cosas en las cuales la filosofía indígena, la filosofía latinoamericana, eh, ha se ha fundamentado desde siempre. Bueno, ya vamos a analizar poco a poco esa parte. Bien, jóvenes, entonces estén atentos porque todas sus participaciones, recuerden que vamos anotando sus calificaciones de participación en clases. Entonces, atentos, participen y sobre todo, jóvenes, hagan
preguntas. La filosofía nació haciendo preguntas. Los descubrimientos científicos nacen haciéndose preguntas. Lo que ahora, jóvenes, hace unos meses se descubrió unas primeras vacunas en contra del coronavirus. Eso nació de una pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Cómo podemos hacer para que el coronavirus no mate a los seres humanos? Respuesta, tenemos que descubrir una vacuna. Y ahí comienza el estudio, la investigación. Todo nace de una pregunta, jóvenes, de una pregunta. Son clave las preguntas. Por tanto, jóvenes, hay que aprender a hacerlas y manifestarlas sin ningún tipo de miedo, porque la pregunta es fundamento de sabiduría y de filosofía. Bueno, jóvenes, dicho esto, vamos entonces a culminar el tema que iniciamos la semana pasada. Aquí está. La semana pasada participamos sobre estas preguntas que están aquí. Bueno, creo que Jan Suárez tiene problemas para conectarse. Me aparecen 4 dispositivos con el nombre de Jan Suárez, de los cuales los he aceptado a 3, bueno, ahora 4. Pero los 4 solo se quedan en uniendo y nunca ingresan. Seguramente es problema de internet, ¿no? Bueno, estas fueron las preguntas que la semana pasada, jóvenes, nosotros nos habíamos propuesto y que ustedes las respondieron muy bien sobre la filosofía latinoamericana. Entonces ahora vamos a continuar un poquito más. Mirábamos esta parte también, jóvenes, cuáles eran esas diferencias entre filosofía latinoamericana y la filosofía occidental. Y mostrábamos esta imagen, jóvenes, donde vemos cómo nació la filosofía occidental. Me refiero con la palabra occidental a la filosofía europea que nació en Grecia. Acuérdense que Aristóteles, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles vivieron más o menos 300 años antes de Cristo y durante ese tiempo Grecia fue uno de los imperios más poderosos y Atenas, la capital del imperio, era una de las ciudades más ricas de toda Europa. Y así que en ese contexto es donde nace la filosofía. Es decir, los griegos vivían con muchas riquezas, gozaban de libertad, ellos eran los conquistadores de otras tierras, de otras tribus, entonces pues en esta ciudad había mucho dinero y les sobraba tiempo para pensar, para discutir, debatir, opinar, preguntar, responder, anotar, escribir lo que pensaban. Así nació en ese contexto la filosofía occidental. Mientras que vamos a dar una mirada a cómo nace la filosofía latinoamericana. Si bien es cierto que la filosofía latinoamericana de nuestros indígenas es ancestral y milenaria, y mucho antes de que lleguen los españoles, ellos tenían sus propias formas de entender el universo, su propio calendario, sus propios dioses, sus propias creencias, tradiciones, su propia filosofía de la vida y manera de entender la naturaleza. Pero esa filosofía que era propia de los habitantes americanos fue abruptamente interrumpida y destruida, casi en su totalidad, fue destruida por la conquista de los europeos sobre este continente americano. Entonces, jóvenes, es diferente el contexto donde nace la filosofía griega occidental y la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana es el producto de esos factores culturales que se mezclan entre los aspectos filosóficos, la mentalidad del indígena latinoamericano, de los esclavos africanos que trajeron acá para que trabajen en América y de los colonizadores españoles. Cuando se mezclan todas estas mentalidades, estas filosofías, surge la filosofía latinoamericana. Entonces, fíjense, jóvenes, todo esto va acompañado del proceso de mestizaje. Bien, ayúdenos por favor con la lectura. Vamos a pedirle al estudiante Anastasio. A ver, Daniel Anastasio, lea por favor la diapositiva. A ver. Origen de la filosofía latinoamericana. Su origen data en el hacer comprender que ella también tiene un papel en ese teatro de la existencia humana. Como todas las filosofías del mundo, la filosofía latinoamericana nace de una reunión de elementos en el que sobresalen el indígena, el español, el africano. La filosofía latinoamericana no es fruto de un encuentro como quien dice, un sentarse a discutir y ver cuál tiene mejor filosofía,
sino un acto violento en el que una nación se impone a otra y le impone su mentalidad. Eso fue lo que sucedió, jóvenes, aquí en Latinoamérica. La nación española, el imperio español, el imperio portugués y el imperio inglés se impusieron por la fuerza, por la sangre, con el poder de la espada, impusieron su filosofía, su mentalidad, su religión, sus dioses, sus idiomas acá en este continente. Fue un proceso devastador. Y a pesar de eso hay diferencias, jóvenes, entre lo que vivió Norteamérica y lo que vivió Centro y Sudamérica. ¿Dónde creen ustedes que fue más violenta la conquista de los imperios europeos sobre el continente americano? ¿En el norte, en el centro o en el sur? A ver, ¿quién me dice? Opiniones. ¿Dónde fue más fuerte, más violento ese proceso? Vamos a preguntarle a ver, vamos a poder tomarle la palabra a Juliana Bulgarín. Según su criterio, ¿dónde fue más violento ese proceso, Juliana? Juliana. Sí, profe, aquí. Juliana, a ver, Juliana. ¿Me escucha? Sí, Hola. adelante. ¿Cuál es su respuesta? Profe, ¿podría repetirme la pregunta? Es que tenía bajo el volumen y no lo logré. ¿Dónde fue más violento el proceso de la conquista de los europeos sobre el continente americano? ¿En el norte, en el centro o en el sur de América? En el sur de América. ¿Por qué? ¿Por qué usted opina esto? ¿Qué? En el chat también pueden escribir sus respuestas, jóvenes. Ryan Lucero, por ejemplo, dice en el sur, porque ahí se ubicaban las colonias europeas y tenían un mayor control sobre los indígenas. Bueno, jóvenes, en realidad si hablamos en términos de violencia, fue mucho más violento el proceso de la conquista en el norte, en Norteamérica. Los ingleses, jóvenes, prácticamente aniquilaron a los indígenas. Por eso, jóvenes, si yo les pregunto hoy en día, ¿dónde existe mayor cantidad de indígenas? ¿En Norteamérica o en Sudamérica? La respuesta es clara. Norteamérica. Exacto. A ver, actualmente, Gabriela, actualmente, ¿dónde existe mayor cantidad de indígenas? ¿En Norteamérica, donde ahora es Estados Unidos, Canadá, o en Sudamérica? ¿Qué dice Gabriela? En Sudamérica. Es en Sudamérica donde hay mayor cantidad de indígenas, efectivamente. Y los países sudamericanos que tienen mayor cantidad de indígenas son especialmente los países andinos. En primer lugar, Bolivia, en relación a la cantidad de habitantes, Bolivia, luego Perú y también Ecuador, sobre todo por la cordillera de los Andes, la región andina. Mientras que en Norteamérica, en Estados Unidos, los indígenas prácticamente fueron borrados del mapa. Ahí fue muchísimo más violento el proceso de conquista. Con el uso de las armas prácticamente barrieron esos territorios de indígenas y es por eso que en Norteamérica es predominante pues la gente de piel blanca. Esa es la razón por la cual en Estados Unidos predomina, en Canadá predomina la gente de piel blanca. Otra cosa muy distinta es que Estados Unidos, al ser el país más rico del mundo, más poderoso, pues han llegado ahí oleadas de millones de migrantes latinos. Y eso hace que hoy en día exista un porcentaje enorme de mestizos latinoamericanos en Estados Unidos. De hecho, si no me equivoco, el grupo de latinoamericanos en Estados Unidos es el grupo étnico más grande entre todos los grupos migrantes que tiene Estados Unidos de todas partes del mundo. La mayor cantidad son latinoamericanos. Y de esos latinoamericanos que viven en Estados Unidos, la mayor cantidad son mexicanos. Entonces, miren, se dice que llegan a unos 60 millones de latinoamericanos de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Bien, vamos a continuar, jóvenes.
Aquí tenemos la diferencia entre la filosofía occidental y la filosofía oriental. Entonces, a ver, recuerden, filosofía occidental quiere decir filosofía de Grecia. A ver, María Belén, lea por favor estas características de la filosofía occidental. Características. Estaba localizada en Grecia. Su comienzo es aproximadamente en 600 a.C. Su primer filósofo fue Tales de Mileto. Gracias a su duda del origen de las cosas se creó el arjé, el primer elemento de todas las cosas. Forma de expresar el comienzo de los tiempos, mito. Forma de entender a la naturaleza, physis. Preocupación de su conocimiento, cosmos. Pensaban racionalmente. Muy bien, María Belén, le hago una pregunta. Aquí dice que cuando inició la filosofía europea, la filosofía griega, su forma de expresar y de enseñar el comienzo de los tiempos y la creación de todo fue a través de mitos. Yo le pregunto, ¿usted se acuerda cuando estudiábamos al inicio del año lectivo, qué hacían los griegos cuando miraban una tormenta eléctrica y no sabían cómo explicarla y se quedaban impresionados, llenos de miedo, con la boca abierta? ¿Qué decían? Culpaban a los dioses, decían que los dioses se enojaban, por eso provocaban tormentas eléctricas y todo eso. Eso. Dijo Carrera. A ver, Carrera. Vale, no me fijé, lo siento. A ver, pero escuchemos la Carrera. A ver, Carrera, ¿usted qué nos dice? Pero está bien la respuesta de Loaiza, está bien, ajá. De ahí viene la mitología griega, pues. Creían que los dioses estaban enojados, sobre todo el dios Zeus. Exacto, y por eso es que ellos atribuían a cada fenómeno de la naturaleza, atribuían un dios, que el dios estaba ahí enojado, estaba actuando. Pues jóvenes, acá en la filosofía ancestral latinoamericana, igualmente se explicaban a través de mitos el origen de las cosas. Por ejemplo, en Centroamérica hay muchos mitos indígenas para explicar la existencia del maíz, porque el maíz es el alimento fundamental acá en América, así como la papa, en Sudamérica, en los Andes, la quinoa, por ejemplo, son alimentos esenciales para estas culturas. Pues bueno, en Centroamérica tenían muchos mitos para explicar la historia del maíz. Y entre esos mitos hay uno que dice que el maíz fue una semilla que los dioses entregaron, el dios Sol entregó a la primera pareja humana. Les entregó esa semilla para que ellos la siembren y bueno, puedan alimentarse. Ese es uno de los mitos, pero hay muchos, muchos otros mitos. Entonces, esa es una similitud, mire, en cómo nació la filosofía occidental y la filosofía ancestral también. Asimismo, dice, por ejemplo, que la filosofía occidental era una forma de entender la naturaleza, physis, de ahí viene la palabra física, porque en griego física o naturaleza se dice physis, P-H-Y-S-I-S, physis. Entonces, los griegos trataban de entender la naturaleza con su filosofía inicial, pues acá nuestros indígenas ancestrales, nuestras culturas milenarias americanas también trataban de entender la naturaleza desde su filosofía y su punto de vista. Por ejemplo, por eso es que para ellos el sol era una divinidad y la divinidad máxima, porque sin el sol no existía simplemente la vida. Y ellos tenían un miedo espantoso, por ejemplo, cuando sucedían los eclipses, porque usted sabe que un eclipse total del sol, ¿qué pasa con el sol? El sol se oscurece, porque la luna, ahora sabemos que es la luna la que se pone enfrente del sol y nos tapa la luz del sol, pero hace cientos o miles de años, jóvenes, nadie sabía cómo funcionaban los eclipses. Entonces, nuestros habitantes americanos originarios, estas culturas milenarias, pues se asustaban mucho y pensaban que el dios Sol estaba enojado y tenían miedo por el día en que el dios Sol muera, porque el día que el Sol muera se iba a acabar la vida en la Tierra. Entonces, miren, tenían todas estas formas de entender la física. ¿Qué significa la física? Significa la naturaleza. De ahí viene la palabra física.
Muy bien, Ryan Lucero dice, ya, esto ya lo habíamos leído. Gabriela Zambrano dice, el dios del trueno se enojaba, eso decía. Correcto, exacto. Con cada fenómeno, ellos le atribuían a un dios la existencia de ese fenómeno. Muy bien, vamos a ver ahora, en cambio, algunas influencias de la filosofía latinoamericana. A ver, ayúdenos con la lectura. Kevin Cabrera, ¿está presente o no? Kevin. No está. Shaila Augusto, ¿está presente? Shaila Augusto. Tampoco está. Mauro Castro. Mauro. Dice que andaba con problemas de internet. Gabriel Córdoba. Gabriel Córdoba. Tampoco lo tenemos. Valesca Domínguez faltó. A ver, Gabriel Farías. ¿Está presente o no? Sí, profe. A ver, ayúdenos leyendo, Farías, esas influencias de la filosofía latinoamericana. Influencia. Inicios del siglo XVIII. El pensamiento de la Ilustración en religiosos como en los laicos. En el siglo XIX, el romanticismo, el historicismo y el positivismo son modas intelectuales europeas que influyeron en el pensamiento latinoamericano del siglo XIX. El marxismo es acogido por las minorías intelectuales y los grupos populares. Efectos, rasgos de la filosofía latinoamericana. Ya, vamos a explicar estos 3 puntos, jóvenes, porque esto tiene un significado profundo. Mucha atención. Dice que en los inicios del siglo XVIII, el pensamiento de la Ilustración tanto en religiosos como en laicos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que durante este siglo, esta filosofía de la Ilustración, pues tenía una influencia muy grande, sobre todo en unos religiosos que se llamaban los jesuitas. ¿Quiénes eran los jesuitas? Los jesuitas eran religiosos y sacerdotes que se caracterizaban por ser muy doctos, que tenían 1, 2, hasta 3 títulos profesionales. Eran una especie de científicos muy preparados y a la vez eran sacerdotes de la Iglesia Católica. Los jesuitas tenían un poder enorme en aquellos entonces. ¿Por qué razón? Porque los jesuitas tenían colegios, tenían universidades, habían fundado ciudades en muchísimas partes del mundo. Y obviamente donde ellos ingresaban con la educación, con los colegios, con las universidades, fundando ciudades, lo que hacían era difundir la religión católica y por otro lado difundir un principio que tenían los españoles y la Iglesia Católica defendía también ese principio. Y de hecho está escrito en la Biblia. La Biblia dice que toda autoridad viene de Dios. Ahora bien, ¿quién era la máxima autoridad en el Imperio Español? Era el rey. Por tanto, la conclusión era, y lo que se enseñaba a la gente en el catecismo, en las iglesias, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, donde estaban los jesuitas especialmente, se enseñaba de que el rey era un enviado de Dios. Es decir, que había que respetarlo y obedecerlo al rey ciegamente, porque el rey era un enviado de Dios. Renato Gómez, ¿qué opina usted de esa afirmación? ¿Usted estaría de acuerdo o no? A mi profe, Ajá. de que eso era en años anteriores, profe, si se hacían las cosas. Pero usted que vive en el siglo XXI, ¿usted está de No. acuerdo o no? Bueno, alguien debe que liderar. De que es necesario un líder, es necesario, ¿verdad? Pero el líder será un enviado de Dios, será un representante de Dios aquí en la tierra, ¿sí o no? No. No siempre, ¿verdad? Porque hay No. líderes que hacen barbaridades. Pero, por ejemplo, Donald Trump, él se atribuía a sí mismo que él era enviado de Dios para hacer grande Estados Unidos de nuevo, decía él. Entonces, miren, pero en cambio, ¿qué hacía Donald Trump?
construía un muro para los migrantes, siempre hablaba de manera muy negativa en contra de los afroamericanos, especialmente de los migrantes latinoamericanos, etcétera, etcétera. Entonces, pues imagínense, Barack Obama, por ejemplo. Barack Obama, mucha gente pensaba realmente este hombre es un enviado por Dios para hacer Estados Unidos, hacerlo brillar en el mundo. Incluso recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero usted sabía cuántas guerras inició Barack Obama y a cuántos miles de militares mandó por el mundo para que maten gente, Barack Obama. Entonces, mire, es muy contradictorio ese concepto de que el rey o de que el presidente, de que la máxima autoridad es un enviado y es el representante de Dios, como que ya no funciona muy bien, porque uno analiza, uno mira, uno no se deja llevar nomás de las cosas ya. Y uno dice, no, pues, pero si esta persona está haciendo tal y tal cosa, ¿cómo va a ser un enviado de Dios? Bueno, regresemos 300 años atrás. En tiempos de los jesuitas, en cambio, era la enseñanza habitual de la iglesia decir de que el rey era un enviado de Dios y que por tanto había que apoyarlo ciegamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Aparece en Europa el pensamiento de la Ilustración. Este pensamiento, donde tuvo muchos intelectuales, muchos autores muy preparados que pertenecían a la masonería incluso. La masonería, jóvenes, es una organización secreta que se caracteriza por defender a muerte la libertad en todo ámbito, de todo tipo, en todo momento. Ellos, su religión es la libertad prácticamente y es una organización secreta alrededor de la cual se han tejido muchos mitos y muchas situaciones, a veces de miedo, etcétera. Pero lo cierto es que los masones, a través del pensamiento de la Ilustración, influyeron de manera enorme, tanto en Europa, en Estados Unidos, como en Latinoamérica. Les voy a explicar por qué, jóvenes. Los masones y los filósofos de la Ilustración creían firmemente en la libertad y que el rey no es ningún enviado de Dios y que muchas veces el rey comete abusos y que quienes de verdad deberían gobernar son o es el pueblo. Es decir, ellos son los primeros filósofos ideadores de la democracia en ese sentido. Entonces, en Europa, estos filósofos de la Ilustración comenzaron a divulgar la idea de que se necesita libertad. El rey tenía esclavos, el rey tenía súbditos, pero los filósofos de la Ilustración decían que nadie tiene derecho sobre otra persona a tenerlo como esclavo, porque esa otra persona es un ser humano que merece la misma libertad que tiene el rey y que los mismos derechos que tiene el rey los tiene el esclavo. Así que hay que liberar a los esclavos. Imagínense ese pensamiento tan revolucionario en la Francia y en Inglaterra de este siglo XVI, XVII. Entonces, esos pensamientos comenzaron a influir en Francia y comenzaron ya a haber poco a poco revueltas, las cuales en 1789 terminaron en la famosa Revolución Francesa, donde lo tiraron de patitas a la calle al rey de Francia de aquel entonces y se instauró por primera vez un nuevo modelo de gobierno y de república en Francia. Esas ideas de libertad de la Ilustración francesa eran las mismas que habían recorrido Estados Unidos y provocaron la independencia de las colonias inglesas en territorio norteamericano del Imperio Inglés. Esas ideas produjeron que Estados Unidos haga su declaración de independencia y comience a ser un país libre. Y en Latinoamérica surgió, o sobre todo en la parte de Sudamérica, jóvenes, en Venezuela surgió un hombre muy importante, el cual se llamó Francisco de Miranda. Él es el gran ideólogo, el gran filósofo, el gran ilustrado que promueve la libertad de Latinoamérica. Primero con sus ideas, con su filosofía, Francisco de Miranda. De hecho, cuando Estados Unidos hizo su declaratoria de independencia, Francisco de Miranda viajó a Estados Unidos, se entrevistó con personalidades de la talla de George Washington, de Hamilton y de esos grandes líderes de la revolución y de la libertad estadounidense. Además, Francisco de Miranda participó en lo que fue la Revolución Francesa.
Es decir, Francisco de Miranda fue un hombre que estaba totalmente empapado de las ideas de la Ilustración que buscaban la libertad sobre todas las cosas. Y además, Francisco de Miranda se hizo muy amigo de la corona británica, es decir, de la corona inglesa, del imperio inglés, que eran enemigos del imperio español. Y al imperio inglés le interesaba que el imperio español se debilite para así la flota naviera del imperio inglés sea la más importante del mundo e Inglaterra comience a crecer económicamente y sea más poderoso que España. Es por eso, jóvenes, que cuando Francisco de Miranda comienza a difundir en Sudamérica las ideas de liberación, se le unen personalidades de Latinoamérica de la talla de O'Higgins, por ejemplo, el hijo del virrey del Perú. Se le une también, por ejemplo, Simón Bolívar, se le une San Martín, y todos ellos comparten sus ideas de la Ilustración, que era la liberación. Antonio José de Sucre, todos ellos, jóvenes. Y de esa filosofía de la Ilustración nacieron las guerras de la liberación aquí en Latinoamérica. Entonces, fíjense, jóvenes, a veces hay personas que ignoran, ¿no? Que no saben. Dice, pero la filosofía, ¿para qué sirve? Ah, ¿para qué sirve? Pues mire nada más y nada menos para qué sirvió la filosofía. Para liberar a todo un continente del yugo del imperio español. Entonces, jóvenes, acuérdense, esa es la esencia de la filosofía de la Ilustración. Y les tengo un dato, jóvenes, que quizá les va a llamar la atención. En estas guerras de independencia, acá en Latinoamérica habían muchos jesuitas. Y a esas guerras de la independencia se le unieron a Francisco Miranda cerca de 300 sacerdotes jesuitas que tomaron las armas, las pistolas, las bayonetas, las carabinas, tomaron todas las armas que podían y formaron parte de los ejércitos de Francisco de Miranda para luchar por la libertad de estos pueblos latinoamericanos del yugo español. Gabriela Zambrano, ¿qué opina usted de un sacerdote tomando las armas, como hicieron los jesuitas, y luchando por la liberación del pueblo? ¿Qué opina usted? Según la religión, creo que ellos no podían hacer eso, pero si es para el fin para terminar, o sea, que liberen, pienso que sí está bien. Estuvo bueno, ¿no? Bueno, efectivamente, Gabriela, por la religión ellos no podían tomar armas, pero ellos tenían unas convicciones muy grandes y muy profundas de que los indígenas y los afroamericanos no se merecían vivir como esclavos, sino que había que liberarlos de los conquistadores españoles. Por eso tomaron las armas. Y claro, pues en esas guerras, tanto ellos murieron como a la vez pues tenían que defenderse, disparar, a matar a los soldados que defendían en cambio al imperio español. O sea, fue una cosa increíble, jóvenes. Pero miren, de todo esto está yendo la historia y todo esto fue promovido por la filosofía de la Ilustración, que era una filosofía de la libertad, de la liberación. Entonces, todas esas ideas de Europa, esa filosofía de Europa vino a influir también en Latinoamérica. Nos conectamos enseguida, jóvenes, para continuar, ¿sí? ¿Listo? Vamos.